Hay un lugar en los océanos que ha adquirido una fama particularmente siniestra. En el lejano siglo XV, la expedición de Cristóbal Colón se topó con algo que hizo entrar en pánico a toda la tripulación. En el diario de a bordo del gran descubridor se registran incidentes desconcertantes. La aguja de la brújula comenzó a girar sin control. Extraños destellos de fuego emergían del mar y el agua emitía un resplandor inusual. Siglos después, este lugar maldito volvió a manifestar su inquietante reputación. Aquí, los barcos desaparecen sin dejar rastro. A veces, se encuentran a la deriva, vacíos, desolados. Pero en la mayoría de los casos, ni siquiera se hallan restos. Y no solo se pierden embarcaciones, también aviones. Incluso escuadrones enteros de aeronaves militares se desvanecen en el aire. Hechos documentados y rumores desconcertantes sobre estos fenómenos han recorrido el mundo entero. Así, esta región del Atlántico ganó un nombre escalofriante que aún hoy infunde misterio y temor: el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué poder sobrenatural se esconde bajo sus aguas? ¿Y qué dice la ciencia sobre todo esto? Incidentes emblemáticos que dieron fama al Triángulo de las Bermudas. Uno de los casos más antiguos es el del buque escuela HMS Atalanta, que zarpó del astillero naval de Bermuda rumbo a Falmouth, Inglaterra, el 31 de enero de 1880. El barco jamás llegó a destino. De hecho, no se volvió a saber de él. Se presume que fue atrapado por una tormenta y que la tripulación no estaba preparada, pero nunca se hallaron restos ni cuerpos. La desaparición conmocionó a la opinión pública. Se enviaron más de 150 telegramas y 200 llamadas de familiares buscando respuestas. El caso sigue siendo un enigma sin resolver. Otro incidente aún más inquietante ocurrió en 1918. El USS Cyclops, un colosal carguero de la Marina de E.U., partió desde Barbados con 309 tripulantes y desapareció por completo. Nunca se halló un solo rastro. Este caso sigue siendo la mayor pérdida de vidas humanas en tiempos de paz en la historia de la Marina estadounidense. Se han propuesto teorías: tormentas, sobrecarga, fallos estructurales o incluso ataques enemigos, pero ninguna explicación ha sido definitiva. El barco simplemente se desvaneció. En 1921, la goleta comercial Carroll A. Deering, de 5 mástiles, fue encontrada encallada en los bajos de arena conocidos como Diamond Shoals, cerca de Carolina del Norte. El casco estaba intacto. Las velas ondeaban. La comida seguía en la cocina. Pero la tripulación había desaparecido misteriosamente, sin señales de lucha ni huellas de evacuación. ¿Por qué desaparecen barcos y aviones en esta zona? El Triángulo de las Bermudas, delimitado aproximadamente por Miami, Puerto Rico y las Bermudas, ha sido objeto de incontables investigaciones. Algunas teorías sugieren causas naturales: corrientes marinas traicioneras, burbujas de metano que desestabilizan embarcaciones, tormentas repentinas y alteraciones magnéticas que afectan la navegación. Otras hipótesis van más allá: agujeros de gusano, portales a otras dimensiones, secuestros extraterrestres e incluso tecnologías perdidas de la Atlántida. ¿Qué dice la ciencia? Los expertos señalan que muchas desapariciones pueden explicarse por fenómenos meteorológicos extremos comunes en la región, como huracanes o las llamadas olas gigantes, rogue waves, que pueden superar los 30 metros de altura. También se sabe que las anomalías magnéticas descritas por Colón no son tan inusuales. El norte magnético varía naturalmente y puede confundir brújulas en ciertas áreas del planeta. Sin embargo, lo cierto es que el número de accidentes en el Triángulo de las Bermudas no es estadísticamente mayor que en otras rutas marítimas transitadas del mundo. Parte del mito ha sido alimentado por errores humanos, omisiones técnicas y la fascinación cultural por lo inexplicable. El barco estaba completamente vacío, sin tripulación, sin pasajeros. Y, como en muchos otros casos en el Triángulo de las Bermudas, los esfuerzos de búsqueda posteriores no arrojaron ningún resultado. Ni señales de lucha, ni objetos personales, ni cuerpos. Nada. Las teorías no tardaron en surgir, desde ataques piratas hasta la posibilidad de una desaparición orquestada por los propios tripulantes, como si hubieran querido borrar su rastro del mundo. Pero si hablamos de casos que alimentaron el mito y elevaron la leyenda del Triángulo de las Bermudas a nivel mundial, el más impactante fue el del vuelo 19. Vuelo 19. El punto de inflexión. Este fue uno de los incidentes más famosos y misteriosos de todos los tiempos.
y no involucró a un solo avión, sino a una escuadra completa de aeronaves militares. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos torpederos TBM Avenger despegaban desde Fort Lauderdale, Florida, para un ejercicio rutinario de entrenamiento. El plan de vuelo era sencillo: volar 226 kilómetros hacia el este, luego 117 kilómetros al norte y regresar a la base. Pero nunca regresaron. Lo más desconcertante es que también se envió un hidroavión de rescate PNM Mariner con 13 tripulantes. También desapareció sin dejar rastro. En total, 6 aeronaves y 27 hombres, esfumados del mapa sin una sola explicación convincente. Este incidente marcó el inicio de una larga lista de desapariciones aéreas inexplicables en esta zona del Atlántico. Más allá del vuelo 19. Una serie inquietante 30 de enero de 1948. El avión de pasajeros Avro Tudor IV, apodado Star Tiger, desapareció mientras volaba desde las Azores hasta Bermudas. Nunca se halló. 17 de enero de 1949. Otro Avro Tudor IV, llamado Star Ariel, desapareció entre Bermudas y Kingston, Jamaica. Misma ruta, mismo modelo. ¿Coincidencia? 28 de diciembre de 1948. Un Douglas DC-3, con matrícula NC 1602, desapareció durante un vuelo entre San Juan, Puerto Rico y Miami, con 32 personas a bordo. Nunca se encontraron los restos. El informe oficial declaró que no había suficiente información para determinar la causa. 26 de septiembre de 1955. El yate de recreo Canamara IV fue hallado a la deriva al sur de Bermudas. Vacío, sin señales de violencia ni mal tiempo. Sus ocupantes desaparecieron sin explicación lógica. Y la historia no termina ahí. El triángulo ataca de nuevo. Choques y desapariciones recientes. 38. De agosto de 1963. 2 aviones KC-135 Stratotankers de la Fuerza Aérea de colisionaron en el aire a más de 480 kilómetros al oeste de Bermudas. Aunque se explicó como un accidente aéreo, muchos se preguntan, ¿por qué otra vez en esa zona? 28 de diciembre de 2020. Una embarcación de 29 pies, Mako Cutty Cabin, con 20 pasajeros a bordo, fue reportada como desaparecida luego de cruzar el Golfo desde las Bahamas hacia Lake Worth, Florida. Fue vista por última vez el día anterior. Ni el barco ni los ocupantes han sido encontrados. En pleno siglo XXI, con tecnología moderna de rastreo, como si se hubiera desintegrado. ¿Qué está pasando realmente en el Triángulo de las Bermudas? ¿Es el Triángulo de las Bermudas una coincidencia geográfica con mal clima y mala suerte? ¿O hay algo más profundo, más oculto, que sigue burlando a la ciencia y desafiando la lógica? Algunos científicos lo atribuyen a factores naturales, tormentas eléctricas intensas, errores humanos, errores de navegación por anomalías magnéticas o fallos mecánicos. Pero el patrón, las similitudes y la frecuencia hacen que incluso los más escépticos se detengan a pensar. La gran pregunta es, si todo puede explicarse con ciencia, ¿por qué sigue habiendo tantos misterios sin resolver? ¿Y si hay algo más que simplemente no podemos comprender todavía? No hubo ninguna señal de auxilio, ni un solo mensaje de socorro, ni un Mayday, nada. Los esfuerzos de búsqueda fueron enormes. Aviones y barcos rastrearon incansablemente durante 84 horas una extensión de más de 44.000 kilómetros cuadrados. El doble del tamaño del estado de Massachusetts. ¿El resultado? Absolutamente ningún rastro. Y esto no es un caso aislado. El enigma continúa. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos incidentes extraños registrados en el área del Triángulo de las Bermudas. A lo largo de los años, se han planteado todo tipo de teorías, algunas audaces, otras escépticas, muchas casi fantásticas. Desde portales interdimensionales hasta tecnologías perdidas, pasando por simples errores humanos magnificados por las condiciones extremas del lugar. Más curioso es que, pese a su fama de zona maldita, el Triángulo de las Bermudas es una de las áreas oceánicas más exploradas del planeta. Sí, leíste bien. ¿Por qué se investiga tanto esta zona? No solo por las misteriosas desapariciones. Numerosas expediciones científicas han sido enviadas para estudiar la región debido a su gran valor oceanográfico y geológico. El Golfo de México y la corriente del Golfo
fundamentales en el sistema climático del planeta, atraviesan esta región. Además, el lecho marino del Triángulo de las Bermudas encierra secretos milenarios, formaciones minerales, estructuras geológicas únicas y zonas de gran actividad tectónica. Los investigadores han estudiado esta área para comprender mejor el comportamiento de las corrientes marinas profundas, la influencia del océano en el clima global, el relieve y la composición del fondo oceánico, y hasta la estructura de la corteza terrestre bajo el mar. ¿Una trampa mortal natural? Quienes consideran al Triángulo de las Bermudas una trampa mortal no están del todo equivocados, al menos desde el punto de vista científico. Esta es una región extremadamente compleja del océano, donde se combinan bancos de poca profundidad y fosas abisales, corrientes impredecibles y rápidas, fenómenos atmosféricos violentos y repentinos, zonas de transición geológica activa. En resumen, es un cóctel perfecto para el desastre. Lo que se esconde bajo el mar, vamos al fondo, literalmente. El relieve submarino del Triángulo de las Bermudas es una de las configuraciones más variadas del planeta. En un área relativamente pequeña conviven plataformas continentales, pendientes abruptas, mesetas submarinas, estrechos profundos, llanuras abisales y fosas oceánicas, como la fosa de Puerto Rico, una de las más profundas del Atlántico, más de 8.000 metros. Los científicos han mapeado esta región en detalle, dividiéndola en dos zonas principales. 1. Zona Sur. Incluye el Banco de las Bahamas, el Estrecho de la Florida y la fosa de Puerto Rico. Aquí, el relieve es muy irregular. Bancos de arena, canales estrechos y profundidades abismales se alternan como si alguien los hubiera trazado con una mano temblorosa. 2. Zona Norte, más uniforme. Una gran plataforma continental da paso a una llanura oceánica profunda, interrumpida solo por algunas elevaciones conocidas como montes submarinos. ¿Montañas bajo el mar? La palabra montañas quizás suene exagerada. Técnicamente son más bien colinas submarinas de entre 150 y 200 metros de altura, pero en el fondo del océano eso es enorme. Algunas tienen nombre, la mayoría no. Están allí, ocultas por la oscuridad y la presión de las profundidades, como centinelas silenciosos del misterio. Entonces, ¿cuál es la verdad? Puede que el Triángulo de las Bermudas no esconda portales hacia otras dimensiones ni monstruos marinos. Pero es innegable que sus características naturales lo convierten en un lugar único y potencialmente letal. Su topografía impredecible, sus corrientes ocultas y su atmósfera cambiante lo convierten en un laboratorio natural de caos. Y en ese caos, hasta el más mínimo error humano puede ser fatal. Mito, misterio o ciencia mal entendida. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un rompecabezas que no hemos terminado de armar. Y tal vez, solo tal vez, algunas piezas aún no están en este mundo. Montañas ocultas bajo el mar. ¿Y algo más? En el fondo del Triángulo de las Bermudas se alzan formaciones que, pese a estar completamente sumergidas, poseen una geometría fascinante. Montañas submarinas con una forma casi perfecta, cónica y simétrica. Y colinas que parecen obra de ingeniería. La mayoría de estas estructuras no superan los 100 metros de altura, por lo que técnicamente se les conoce como colinas submarinas. Su forma redonda u ovalada es claramente visible en mapas batimétricos. Sus pendientes, que van de 10 a 30 grados, no son particularmente empinadas, pero su base puede alcanzar desde unos pocos hasta decenas de kilómetros de diámetro. Algunas son simples conos. Otras presentan formas más complejas, con terrazas escalonadas, como si la naturaleza hubiera jugado a diseñar altares sumergidos. En esos casos, parecen enormes pedestales sobre los cuales se asientan pequeños conos secundarios. ¿Por qué son especiales estas montañas? Lo curioso es que el Océano Atlántico tiene muy pocas montañas submarinas si lo comparamos con el Pacífico. Mientras que el Pacífico cuenta con más de 10.000 montes submarinos individuales, el Atlántico apenas alcanza los 600. Y no se trata del tamaño del océano, sino de su estructura geológica, que en el caso del Pacífico es mucho más activa y diversa. Y sin embargo, dentro de esa escasez atlántica, una región sobresale por su complejidad geológica y misteriosa configuración: el Triángulo de las Bermudas, los guardianes del abismo. Las Islas Bermudas, que dan nombre a esta zona,
no son otra cosa que las cimas emergidas de los montes submarinos más altos del llamado Planalto de las Bermudas. Algunas se elevan de manera aislada desde las profundidades oceánicas. Otras forman grupos de islas que parecen alinearse como si algo las hubiera dispuesto allí intencionalmente. Estas montañas tienen un origen volcánico. Están compuestas originalmente por basalto, aunque hoy su superficie está recubierta por depósitos masivos de piedra caliza. Una plataforma de fósiles de 6 kilómetros. Debajo del Triángulo de las Bermudas, yace una plataforma de piedra caliza tan profunda como 6 kilómetros, formada durante millones de años por los restos calcáreos de criaturas microscópicas que alguna vez habitaron el océano. Un auténtico cementerio marino colosal, lleno de historia y fósiles. Y si esto no fuera ya bastante extraordinario, en esta región también se encuentran los arrecifes de coral más septentrionales del planeta. Sí, los corales, que suelen vivir en aguas cálidas y tropicales, sobreviven aquí contra todo pronóstico. ¿El origen de las Bermudas? Un misterio geológico. Durante décadas, la comunidad científica asumió que las Islas Bermudas nacieron por el ascenso de magma desde lo profundo de la Tierra, en lo que se conoce como pluma del manto, un fenómeno similar al que creó el archipiélago de Hawái. Pero en 2019, un equipo internacional de geólogos sacudió esa creencia con un artículo publicado en la prestigiosa revista Nature. Su investigación reveló que el origen volcánico de las Bermudas es mucho más raro de lo que se pensaba. Al parecer, un tipo inusual de actividad volcánica, hasta entonces poco estudiada, dio forma a las islas. Este tipo de erupción podría incluso estar detrás de la creación de otros archipiélagos aún inexplorados. Una muestra que lo cambió todo en 1972, se extrajo un testigo geológico de 800 metros de profundidad en las Bermudas. Años más tarde, ese núcleo revelaría pistas cruciales. No se ajustaba al patrón típico de una pluma del manto. No había cadena de islas progresiva, ni signos actuales de actividad volcánica. Entonces, ¿qué tipo de fuerza formó realmente este lugar? ¿Fue una anomalía geológica o algo más profundo y aún no comprendido? ¿Qué nos está diciendo el fondo del Triángulo de las Bermudas? Quizá el misterio del triángulo no se limita a los barcos y aviones que desaparecen sin dejar rastro. Tal vez, el verdadero secreto esté en el fondo, en las estructuras milenarias y fósiles de eras pasadas, en volcanes extintos con orígenes anómalos, o en formaciones marinas que parecen desafiar las leyes de la geología. Y lo más inquietante es esto: la ciencia apenas está empezando a entender lo que yace bajo esas aguas. ¿Qué secretos guarda el corazón de las Bermudas? Los científicos detectaron una composición mineral inusualmente extraña, así como isótopos de plomo y otros elementos pesados en muestras tomadas de las profundidades del Triángulo de las Bermudas. Estos resultados dieron origen a varias hipótesis sobre el verdadero origen de las Islas Bermudas, y una de ellas, la más aceptada actualmente, podría cambiar por completo la manera en que entendemos la geología del Atlántico. ¿Fragmentos de un planeta antiguo, enterrados bajo el océano? Según esta teoría, ciertas perturbaciones en los flujos del manto terrestre habrían elevado y mezclado fragmentos de antiguas placas tectónicas, ocultos desde hace millones de años en una zona profunda del interior del planeta, conocida como la zona de transición del manto, ubicada entre 400 y 600 kilómetros de profundidad. ¿Suena complejo? Lo es, pero lo entenderás mejor con un poco de contexto. El origen del océano y del misterio. Hace unos 175 millones de años, existía un único supercontinente, Pangea, que contenía prácticamente toda la tierra firme del planeta. Pero un día Pangea comenzó a fracturarse. Las placas que hoy conocemos como América, África y Europa se separaron, y entre ellas surgió el Atlántico. Durante ese colosal proceso, numerosos fragmentos de placas tectónicas antiguas se hundieron bajo la corteza oceánica, adentrándose en lo más profundo del planeta, donde permanecieron enterrados por millones de años. Y fue hace apenas 30 millones de años, cuando una alteración en los flujos del manto hizo que algunos de esos materiales emergieran nuevamente, se mezclaran entre sí y entraran en contacto con el agua. ¿El resultado? Formaciones geológicas completamente anómalas, entre ellas las Islas Bermudas. Es decir,
El Triángulo de las Bermudas ya era un lugar extraño millones de años antes de que desaparecieran barcos y aviones. Y si lo que emerge es inquietante, lo que se oculta bajo el agua lo es aún más. Frente a las Islas Bermudas se encuentra una de las estructuras más profundas y enigmáticas del planeta, la Fosa de Puerto Rico. Allí se localiza el punto más profundo del Océano Atlántico, el Milwaukee Deep, que alcanza los 8.000 a 380 metros de profundidad. Y según algunas estimaciones, incluso podría ser aún más hondo. ¿Otra coincidencia? ¿O una señal de que hay más de lo que podemos ver? Una grieta gigantesca. Y muy bien estudiada, la fosa de Puerto Rico ha sido examinada a fondo, al menos hasta donde la tecnología moderna lo permite. Su pendiente más empinada, con entre 8 y 10 grados de inclinación, se encuentra cerca de la isla de Puerto Rico. Del lado oceánico, la inclinación es más suave, entre 3 y 5 grados. Aunque no es la más larga del mundo, su extensión es de 1.150 kilómetros, frente a los 5.900 kilómetros de la fosa Perú-Chile. Sí es una de las más anchas, alcanzando hasta 120 kilómetros de ancho. La superficie total de su fondo es de 186.000 kilómetros cuadrados, una zona comparable al tamaño de países enteros. ¿Qué hay realmente en el fondo? La literatura de ficción y las leyendas urbanas nos han hecho imaginar que en lo más profundo del océano habitan fuerzas misteriosas, criaturas colosales o incluso tecnologías perdidas. Y no es difícil dejar volar la imaginación cuando uno mira hacia la fosa de Puerto Rico. Pero la realidad es más fría. Allí abajo solo hay sedimentos, ceniza volcánica y arenas finas. Lo que sí encontramos es vida extrema, como esponjas abisales, gusanos marinos, aloterios y peces adaptados a la completa oscuridad y presión letal. Nada que confirme ninguna teoría sobrenatural, al menos por ahora. Pero ¿y si lo interesante no está en el fondo, sino dentro? Aunque hasta ahora no se ha encontrado nada misterioso en el fondo del triángulo, algunos geólogos creen que el verdadero secreto podría estar oculto en la propia corteza terrestre, en su composición, su historia y sus anomalías magnéticas y estructurales. Y si los eventos extraños no se deben al mar, sino a lo que hay debajo del mar. El Triángulo de las Bermudas. ¿Una bomba de gas dormida bajo el océano? A primera vista, el fondo marino del Triángulo de las Bermudas no parece nada fuera de lo común. Las imágenes batimétricas muestran un paisaje oceánico compuesto, en su mayoría, por rocas sedimentarias como calizas, areniscas y arcillas. Una composición típica en regiones donde los depósitos marinos se han acumulado durante millones de años. En la zona de la meseta de las Bermudas, la capa sedimentaria tiene un espesor que varía entre 1 y 2 kilómetros, mientras que en los bancos de las Bahamas, este espesor se multiplica, alcanzando entre 5 y 6 kilómetros de sedimentos acumulados a lo largo de eras geológicas. Y aunque parezca estático, este sedimento se acumula muy lentamente. Se estima que la tasa promedio de deposición en esta región es de apenas 6 milímetros cada 150 años. Es decir, durante los últimos 120 o 130 millones de años, el lecho marino ha cambiado muy poco. Sin embargo, como en muchas cosas relacionadas con el Triángulo de las Bermudas, las apariencias pueden engañar. Debajo de esa tranquilidad, se esconde algo profundamente inquietante. Bajo la superficie calma del océano, lejos de la vista de satélites y radares, hay un peligro potencial del que no se habla demasiado. Una acumulación colosal de hidratos de metano. Los hidratos de metano, también llamados clatratos de metano, son estructuras cristalinas formadas por gas metano atrapado en hielo, que permanecen estables solo bajo condiciones extremas de presión y baja temperatura, como las que se encuentran en los márgenes continentales submarinos. Parecen inofensivos, son sólidos, silenciosos, inmóviles, hasta que algo cambia. ¿Qué tan peligrosa es esta formación? Muchos científicos consideran a los hidratos de metano uno de los depósitos energéticos más abundantes y a la vez inestables del planeta. Se estima que el volumen total de metano atrapado en hidratos supera las reservas de gas natural conocidas en estado convencional. En el caso del Triángulo de las Bermudas, existen reservas significativas identificadas en la región de Blake Ridge, al sureste de Estados Unidos, justo en el borde del área triangular más activa. Pero, ¿cómo se relaciona esto con los barcos desaparecidos y los misterios del mar? La teoría del hundimiento súbito.
Durante décadas, científicos marinos han especulado con una hipótesis fascinante. Cuando se libera una cantidad masiva de metano desde el fondo del océano, este gas asciende rápidamente a la superficie en forma de burbujas gigantescas, creando una mezcla de agua y gas con una densidad mucho menor que el agua marina. En condiciones normales, el agua proporciona la fuerza de flotación que mantiene a flote los barcos. Pero si esa densidad disminuye repentinamente, un barco puede hundirse de manera súbita y sin previo aviso. Experimentos realizados en tanques de simulación por científicos australianos demostraron que incluso modelos de barcos a pequeña escala se hundían fácilmente cuando eran rodeados por agua espumosa, rica en metano. Y si un barco se hunde tan rápido, no hay tiempo para enviar una señal de socorro. El buque desaparece, y los restos son dispersados por la corriente del Golfo, uno de los flujos oceánicos más poderosos del mundo. Todo esto encaja con muchos de los reportes clásicos. Desapariciones súbitas, sin señales, sin escombros, sin rastros. ¿Podría estar ocurriendo esto hoy? Aquí es donde la ciencia y el misterio se separan. O quizás se rozan. El Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, ha confirmado la existencia de depósitos significativos de hidratos de gas en varias partes del mundo, incluyendo la costa atlántica de América del Norte, dentro del rango del Triángulo de las Bermudas. Pero también ha afirmado que no existen evidencias de grandes emisiones de metano en esa zona en al menos los últimos 15.000 años. ¿Significa esto que la teoría es falsa? No necesariamente. El potencial está ahí, dormido, por ahora. Los hidratos de metano son altamente sensibles al aumento de temperatura, y hay indicios de que el calentamiento global podría estar comenzando a desestabilizarlos en algunas regiones del planeta. De hecho, ya se han detectado filtraciones espontáneas de metano en el Ártico, con consecuencias ambientales preocupantes. La pregunta es, ¿podría un evento geológico, como un pequeño terremoto submarino, un corrimiento de sedimentos o un cambio térmico, desencadenar una liberación súbita en el triángulo? La respuesta aún es incierta, pero lo que sí sabemos es que la existencia de estos depósitos representa un potencial peligro natural, muy real, aun si no ha ocurrido recientemente. Más allá del misterio, lo que el triángulo nos revela sobre la Tierra. El Triángulo de las Bermudas ha sido desacreditado por muchos como un mito inflado por los medios. Y es cierto que muchas de las desapariciones atribuidas al triángulo tienen explicaciones racionales. Errores humanos, mal clima, fallos mecánicos. Pero este enfoque escéptico ha hecho que pasemos por alto las verdaderas maravillas y peligros geológicos del lugar. El triángulo se asienta sobre un entorno oceánico de complejidad única en el planeta. Montes submarinos con formas perfectamente cónicas. Una meseta de piedra caliza de 6 kilómetros de espesor. La fosa más profunda del Atlántico, la fosa de Puerto Rico, justo al límite oriental del triángulo. Y, por supuesto, los depósitos de gas que podrían liberar el infierno bajo la superficie. ¿Un mito? ¿Una amenaza? ¿O una oportunidad para comprender más profundamente nuestro planeta? El Triángulo de las Bermudas no es un portal a otra dimensión, ni una zona maldita. Pero sí es un espejo que refleja cómo el ser humano transforma el misterio en exploración, cómo las leyendas abren caminos a descubrimientos reales, y cómo, a veces, el verdadero asombro no está en lo sobrenatural, sino en lo natural mal comprendido. Porque bajo esas aguas azules y serenas, existen fuerzas invisibles capaces de alterar la historia sin que nadie lo note. Y ese quizás es el misterio más fascinante de todos. Hidratos de metano. La amenaza oculta, bajo el Triángulo de las Bermudas. Una de las teorías más intrigantes sobre las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas involucra los hidratos de metano, compuestos que se forman cuando el gas metano queda atrapado en una estructura de hielo bajo condiciones específicas de presión y temperatura en el fondo marino. Estos hidratos pueden desestabilizarse y liberar grandes cantidades de gas metano de forma repentina. Experimentos y simulaciones. Investigadores australianos realizaron experimentos en laboratorio que demostraron cómo las burbujas de metano pueden disminuir la densidad del agua, haciendo que modelos a escala de barcos se hundan rápidamente.
Este fenómeno podría explicar cómo embarcaciones reales podrían desaparecer sin dejar rastro, ya que el agua espumosa no proporcionaría la flotabilidad necesaria para mantenerlas a flote. Presencia global de hidratos de metano. Aunque se ha comprobado la existencia de grandes depósitos de hidratos de metano en diversas partes del mundo, como en la región de Blake Ridge frente a la costa sureste de los Estados Unidos, no hay evidencia de liberaciones significativas de gas en el área del Triángulo de las Bermudas en los últimos 15.000 años. Factores naturales y errores humanos. Además de las teorías sobre el metano, muchos expertos señalan que las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas pueden atribuirse a factores naturales y errores humanos. Corriente del Golfo. Esta poderosa corriente oceánica puede dispersar rápidamente los restos de naufragios, dificultando su localización. Condiciones meteorológicas. La zona es propensa a tormentas súbitas y huracanes, que pueden sorprender a las embarcaciones y aeronaves. Errores de navegación. Fallos en los instrumentos, desorientación y decisiones humanas erróneas han sido responsables de varios incidentes en la región. Demitificando el Triángulo de las Bermudas. Es importante destacar que muchas de las historias sobre desapariciones misteriosas en el Triángulo de las Bermudas han sido exageradas o malinterpretadas. Investigaciones han demostrado que la tasa de incidentes en esta área no es significativamente mayor que en otras zonas marítimas de alto tráfico.